mientras él me cuidaba enferma, yo hablaba con otro en secreto. Me llamo Antonella, tengo 31 años y vivo en un rincón apacible del estado de Massachusetts, en una pequeña ciudad universitaria que parece sacada de una postal otoñal. Las casas con fachadas de madera, las bicicletas encadenadas a faroles, los cafés con olor a pan de calabaza y las librerías de segunda mano le dan a este lugar una calidez engañosa. Porque sí, puede parecer perfecto, pero incluso en los pueblos más tranquilos habitan historias que nadie se atreve a contar. La mía es una de esas que cuesta mirar de frente. Desde los 22 años vivo con una enfermedad crónica, lupus eritematoso sistémico. Un nombre largo para una condición que transforma cada día en un campo minado. No siempre duele. Hay semanas enteras, a veces hasta meses, en que me permito olvidar que mi cuerpo se ataca a sí mismo. Pero luego, sin previo aviso, la enfermedad vuelve. Llega como un ladrón en la noche, silenciosa, cruel, y con una certeza absoluta de que se quedará el tiempo que quiera. Durante los brotes fuertes, mi vida se detiene. Pierdo peso, me cubren hematomas, mis músculos se inflaman, me duelen los huesos como si fueran de vidrio, y me invade un agotamiento que ni el sueño logra disipar. En los peores días ni siquiera puedo mantenerme en pie por más de 10 minutos sin marearme. Y aunque suene terrible, lo es, lo peor no es el dolor físico. Lo más duro es la fragilidad que provoca en los vínculos. La sensación de volverte una carga. De que, incluso cuando alguien te ama, estás rompiendo algo invisible que no se puede arreglar con paciencia o buena voluntad. He perdido trabajos, amistades, amores. Todo porque mi cuerpo es, a veces, una trampa. Aprendí a ser independiente hasta lo extremo. A no pedir ayuda aunque la necesitara. A sonreír con fiebre, a maquillar los días en que temblaba de dolor. A estar sola, incluso estando acompañada. A mirar el techo de mi cuarto como si fuera un enemigo al que debía resistir. Por eso, cuando conocí a Ramón, me sorprendió que no se asustara. No huyó. No cambió el tema. No hizo preguntas incómodas. Solo me miró con unos ojos firmes, con algo que parecía compasión, pero no del tipo que infantiliza. Era otro tipo. Era ternura mezclada con respeto. Y eso me hizo bajar, aunque fuera un poco, la muralla que me había construido durante años. Pero eso fue mucho después. Antes de que yo le confiara mi cuerpo enfermo, Ramón tuvo que enseñarme que no todo contacto termina en abandono. Fue en la sala de espera del Hospital General. Estaba ahí para mis análisis trimestrales. Me dolía la espalda y sentía náuseas, pero fingía estar bien. Siempre llevaba un libro conmigo, y esa vez estaba releyendo La campana de cristal de Sylvia Plath. No por masoquismo, sino porque algo en esa narrativa me hacía sentir comprendida. Él se sentó 2 sillas más allá. Alto, moreno, de rostro amable. Casi no lo noté, hasta que me ofreció una botella de agua. Me dijo que me veía pálida y que quizás me haría bien. No fue invasivo. No hubo frases forzadas. Fue el tono. Su voz. Era el tipo de persona que uno imagina leyendo en voz alta a pacientes terminales. Con paciencia, con calidez, con la certeza de que las palabras también pueden ser medicina. Yo agradecí el gesto, tomé el agua, y no dije mucho más. Estaba demasiado exhausta para hablar con extraños. Pero él volvió. 2 semanas después, lo encontré en la cafetería del hospital. Me reconoció. Me preguntó si ya me sentía mejor. Le dije que sí, aunque era mentira. Y ahí comenzó algo inesperado, una conversación larga, sin pausas incómodas. Me contó que trabajaba en la unidad de cuidados postoperatorios, que tenía un perro llamado Max, y que odiaba el café, pero aún así iba a la cafetería solo por el olor. Yo, que tenía años encerrada en mí misma, lo escuchaba y sentía que el mundo volvía a tener colores. Empezamos a encontrarnos más seguido. A veces era casual. A veces, no tanto. Una tarde, me esperó fuera del hospital. Me dijo que le gustaría acompañarme en un paseo corto si no me sentía muy mal. Accedí. Caminamos bajo los árboles, sin decir mucho. No necesitábamos.
Su presencia era reconfortante. Fuerte. Como un refugio. No hablamos de lupus por semanas. Yo no quería. Me parecía que eso rompería el hechizo. Pero cuando por fin se lo conté, una noche de febrero, entre té de manzanilla y silencio espeso, Ramón no se alejó. No cambió la expresión. Solo se acercó y me dijo: no me importa lo que tengas. Me importa quién eres. Y en ese instante, supe que mi vida no volvería a ser la misma. Ramón no era solo diferente. Era raro, en el mejor sentido. Cocinaba sin recetas, no tenía redes sociales, prefería las cartas a los mensajes de texto, amaba los rompecabezas, y hablaba de sus pacientes como si fueran familia. Tenía esa cosa antigua, noble, que ya no se ve. Me enamoré. Aunque tenía miedo. Aunque sentía que era demasiado para mí. Me enamoré de su forma de cuidarme incluso antes de que yo se lo pidiera. De cómo me miraba con hambre de futuro y no con lástima. Pero el destino, o yo misma, se encargaría de torcer todo. Y lo peor es que cuando eso pasó, él seguía siendo el mismo hombre que me ofreció agua en la sala de espera. Cuando Ramón me pidió que me casara con él, lo hizo sin arrodillarse. Fue en una tarde de marzo, en medio del caos de nuestra sala, con cajas sin desempacar y el gato que habíamos adoptado recién corriendo por entre nuestras piernas. Yo estaba con una camisa suya y el cabello recogido, medio despeinada por la fiebre de días anteriores. Y aún así, entre el desorden y el cansancio, él se me quedó mirando y soltó un suspiro como quien llega a casa después de un largo viaje. «Antonella», dijo, «¿te gustaría quedarte conmigo para siempre?» Yo no supe si reír, llorar o abrazarlo. Así que hice las tres cosas al mismo tiempo. Acepté sin dudarlo. Porque Ramón no era solo el hombre que me cuidaba cuando me dolía el alma. Era el que me acompañaba al médico sin necesidad de que se lo pidiera, el que me tomaba la temperatura con la misma delicadeza con la que alguien cuida un cristal fino, el que se dormía sujetando mi mano. Como si con eso pudiera transferirme un poco de su energía. Comenzamos a planear una boda sencilla. Nada de lujos. No era necesario. Lo que queríamos era celebrar que nos habíamos encontrado, a pesar de todo. Decidimos hacerlo en otoño, en un jardín rústico a las afueras de Amest, con faroles colgantes y mantas para el frío. Quería algo que no se sintiera como una obligación, sino como una fiesta íntima, de esas donde el aire se llena de música suave y el vino sabe mejor que nunca. Invitamos a los pocos que de verdad importaban. Mi madre viajó desde Chicago. Llevaba un vestido gris y una mirada llena de gratitud. El padre de Ramón lloró durante la ceremonia, cosa que nadie esperaba, y sus hermanas decoraron el lugar con hojas secas, ramas doradas y velas. La ceremonia fue al atardecer. Yo llevaba un vestido crema con mangas largas de encaje. Nada ostentoso, pero me hacía sentir hermosa, como si por un momento el cuerpo que tantas veces había odiado se reconciliara conmigo. Caminé hacia él con dificultad, tenía un brote leve, los tobillos inflamados, pero nadie lo notó, porque la música y mi sonrisa lo ocultaban todo. Ramón me esperaba al final del pasillo, con un traje oscuro, sencillo, y una flor blanca en el ojal. Cuando me miró, sentí que todos los temores, todas las recaídas, todas las noches de dolor valían la pena por ese instante. Nos casamos bajo un arco de madera decorado con luces y ramas de pino. Nuestros votos fueron improvisados, torpes, pero reales. Yo le prometí que intentaría no rendirme nunca, y él me prometió que incluso en los peores días, su amor no se iría. Después hubo comida casera, risas, vino tinto y una canción que bailamos torpemente porque yo ya estaba exhausta. Pero no importó. Esa noche dormí como si el mundo estuviera, al fin, en su sitio. Me sentía en paz. Sintiéndome querida. Cuidada. Y sin embargo, en algún rincón oscuro de mí, la parte rota que siempre había querido más, ya empezaba a agitarse de nuevo. Los primeros meses de casados fueron, en muchos aspectos, una extensión de nuestra luna de miel. Ramón era un compañero impecable. Se encargaba del desayuno, me cubría con una manta si me quedaba dormida en el sofá, me ayudaba a peinarme en los días malos y me leía en voz alta cuando la fatiga me impedía sostener un libro.
Los fines de semana salíamos a caminar si el clima lo permitía, o veíamos documentales abrazados en la cama. Nadie lo habría dicho desde afuera, pero mi cuerpo ya comenzaba a mostrar señales de otra recaída inminente. Y él, como siempre, lo notó antes que yo. Pero esa vez no me bastaba. No sé si fue la rutina, o la sensación de que yo siempre era la enferma y él el fuerte, pero algo dentro de mí empezó a rechinar. Sentía que me perdía a mí misma. Que la Antonella que antes soñaba con escribir, con viajar, con hacer cosas sin pedir permiso, había sido reemplazada por una paciente que recibía amor como si tuviera que agradecer por estar viva. Fue en esa confusión donde conocí a Joaquín. No fue en persona, al principio. Lo encontré en un foro de lectura, de esos donde la gente recomienda libros y termina hablando de la vida entera. Usaba un seudónimo, pero tenía una forma de escribir que me atrapó. Opinaba con ironía y sensibilidad, como si todo lo que dijera estuviera lleno de doble fondo. Empezamos a escribirnos mensajes privados. Primero sobre novelas. Después sobre el insomnio. Luego sobre todo. Yo no mencioné a Ramón. Ni mi enfermedad. Ni que vivía en un suburbio de Nueva Inglaterra con un esposo que me amaba. Joaquín vivía en Arizona. Era ilustrador, divorciado, sin hijos. Su forma de hablar era ligera, pero no superficial. Me hacía reír de un modo que me era casi ajeno desde hacía tiempo. Con él, no era la Antonella enferma. Ni la Antonella cuidada. Era solo yo. Y eso era adictivo. Pasábamos horas escribiéndonos. A veces de madrugada, mientras Ramón dormía. A veces en medio del día, con el celular en silencio. Todo era virtual, sí, pero íntimo. Profundo. Casi obsceno en su intensidad. No hablábamos de sexo, pero había una tensión, una complicidad que se sentía peligrosa. Me decía cosas como: a veces siento que ya te conocía antes de conocerte. Y yo le respondía: quizás solo hacía falta que alguien me leyera diferente. No era amor. O tal vez sí. Era un espejo en el que me gustaba mirarme. Mientras tanto, Ramón comenzaba a sospechar algo. No por celos, sino porque conocía mis hábitos. Sabía cuando mi silencio era normal y cuando escondía ruido. Me preguntó un par de veces si estaba bien, si pasaba algo. Le dije que no, que solo estaba estresada, que quizás necesitaba más espacio. Y como siempre, él me creyó. Creyó en mí como lo había hecho siempre. Me preparó baños calientes, me compró vitaminas, me abrazó por las noches. Y yo, en secreto, seguía escribiéndole a otro. Volvió la enfermedad. Como siempre. Pero esta vez, no me golpeó de golpe, sino como la bruma lenta que se esparce en la madrugada antes de la tormenta. Primero fueron los mareos. Luego el agotamiento que no cedía ni con descanso. Después el dolor en los huesos, en la piel, en la mirada. Todo dolía. Incluso respirar. Ramón lo notó enseguida. Canceló reuniones. Cambió turnos. Llenó la casa de frutas, medicamentos, termos con agua tibia y té de jengibre. Me tomó la temperatura cada 4 horas, como si yo fuera una planta delicada que podía secarse en cualquier momento. Y yo le mentía. Le mentía al decirle que dormía, cuando en realidad tenía el teléfono escondido bajo la almohada. Le mentía con mis gestos de gratitud, mientras por dentro me consumía una culpa que no era suficiente para hacerme detener. Porque en medio de las náuseas, la fiebre y la fragilidad, seguía pensando en Joaquín. Él lo sabía. Que estaba enferma, quiero decir. Se lo conté en una de esas conversaciones nocturnas, con una honestidad selectiva, sin decir nombres, sin dar detalles, solo una vaga confesión de que tenía una condición crónica que se reactivaba con los cambios de estación. Joaquín no reaccionó con miedo ni compasión forzada. Solo me preguntó: ¿y cómo te sientes hoy, realmente? Esa pregunta. Esa sencilla, devastadora pregunta, me rompió. Porque hacía tiempo que nadie me la hacía sin esperar una respuesta optimista. Joaquín no necesitaba que yo fingiera fortaleza. No me cuidaba. No me alimentaba. No me limpiaba el sudor de la frente.
Sin embargo, me tocaba más profundamente que nadie. Yo estaba en cama. Con el cuerpo débil. Las ojeras profundas. El cabello revuelto. Ramón iba y venía con tazones de sopa, con toallas húmedas, con besos en la frente. Me sostenía como si fuera su misión no dejarme caer. Y mientras él hacía eso, yo escribía. Escribía con los dedos temblorosos, con la pantalla en bajo brillo, con el corazón dividido. Joaquín, me duele todo. No quiero hablar con nadie más que contigo. No sé qué me está pasando. Era como un escape mental. Una doble vida emocional. Aunque físicamente mi cuerpo se deshacía en la cama de mi esposo, mi cabeza, mi deseo, mi conexión más íntima estaba con otro hombre. Un hombre que solo conocía por palabras y pantallas, pero que me hacía sentir más viva que cualquier tratamiento médico. A veces cerraba los ojos y me imaginaba lo imposible. Imaginaba que Joaquín entraba por esa puerta, que me veía así de rota, y que, en lugar de huir, se quedaba. Que me leía sus textos en voz alta, que me hablaba como lo hacía por mensaje, como si no estuviera enferma, como si todavía pudiera desearse a alguien como yo. Y entonces, en una de esas noches de fiebre, de confusión y sudor frío, Ramón me acarició la mejilla y me dijo al oído: Estoy aquí, amor. No me voy a ir. Pase lo que pase. Sus palabras me atravesaron como una daga. Porque eran sinceras. Porque él estaba ahí. Siempre. Y porque yo no merecía nada de eso. Mi cuerpo empezó a mejorar. No del todo, pero lo suficiente como para levantarme a ratos, caminar despacio por la casa, sentarme en el sillón con una manta y mirar por la ventana. Los días eran grises y húmedos. El otoño ya se vestía de invierno. Todo parecía apagado, salvo mi celular. Joaquín seguía ahí. Firme. Constante. Me enviaba canciones, frases suyas, ilustraciones que dibujaba con referencias que solo yo entendería. Y en cada uno de esos mensajes, sentía algo que no me atrevía a nombrar. Con Ramón, en cambio, las cosas cambiaron. O tal vez fui yo la que cambió. Empecé a rechazar sus abrazos sin decirlo. A fingir que dormía cuando él quería conversar. A mirar hacia otro lado cuando me tomaba la mano. Él no protestaba. Pero sus ojos empezaron a buscarme como quien nota una grieta en el techo y no sabe si es nueva o siempre estuvo ahí. Una mañana, mientras me preparaba avena, Ramón dijo algo sin mirarme. Tú estás conmigo, pero a veces siento que tu cabeza está en otro lado. Mi corazón dio un vuelco. No por lo que dijo, sino por cuán cierto era. Estoy cansada, nada más, le respondí, y quise creer que esa frase podía cubrir toda mi traición. Esa semana empecé a borrar los mensajes de Joaquín cada noche. No porque quisiera alejarme, sino porque me daba miedo que Ramón viera lo que ya era evidente en mi rostro. Me miraba diferente. Con un brillo opaco. Como si ya supiera algo, pero no pudiera nombrarlo. Como si dudara de sí mismo. Y yo, lejos de confesar, solo me hundía más. Una tarde, él trajo flores. Tulipanes blancos. Me los dejó sobre la mesa y me abrazó por la espalda. Su voz temblaba. Solo quiero que estés bien, Antonella. Yo asentí. Lo abracé. Y mientras él me rodeaba con sus brazos, yo pensaba en la voz de Joaquín leyéndome un poema en audio. ¿Eso era infidelidad? ¿Haber entregado mi parte más íntima a alguien que no era mi esposo? ¿Haber deseado, en mis peores noches, que el que me cuidara fuera otro? No lo sé. Pero sentía que me alejaba más y más de Ramón. Que estaba perdiendo algo, sin saber si quería recuperarlo. Porque Joaquín me hacía sentir viva. Libre. Yo sin la enfermedad. Yo sin el dolor. Y Ramón. Ramón solo me recordaba todo lo que no podía ser. Pasaron las semanas y todo volvió a la calma, al menos en apariencia. Mi cuerpo se recuperó, volví al trabajo, retomamos la rutina. Ramón seguía siendo ese hombre que se desvivía por mí, que me escuchaba con paciencia, que me abrazaba sin preguntar demasiado.
No me juzgó por mis cambios de humor durante la enfermedad, ni por mis silencios. Él creyó que todo era parte de mi proceso para sentirme mejor. Y tal vez lo era, pero había algo más, algo que él nunca supo y que yo tampoco me atrevía a confesar. Dejé de escribirle a Joaquín. No fue una decisión heroica ni un acto de arrepentimiento instantáneo. Fue una mezcla de miedo, vergüenza y un nudo en el estómago que ya no me dejaba respirar tranquila. Cerré la conversación, borré su contacto, pero no pude borrar lo que sentí. No fue amor, ni siquiera una pasión. Fue una fuga, una debilidad. Y ahora, al ver a Ramón cada mañana, preparando café mientras tararea alguna canción tonta, me doy cuenta de que cometí el peor tipo de traición, aquella que ocurre en el silencio, en la sombra. Mientras el otro no imagina ni la mitad. No hubo gritos ni lágrimas. No hubo descubrimientos. Solo una culpa callada que se instaló dentro de mí y que no se va. Él me sigue cuidando. Me sigue abrazando. Me sigue amando. Y eso me duele más que cualquier castigo. Porque no me odia, porque no lo sabe. Y yo, que fui su esposa en la salud y en la enfermedad, no supe serlo del todo. No cuando más me necesitaba. Pensé en hablar, en decirle todo, en confesar para limpiar lo que sentía, pero no me atreví. ¿Para qué herirlo cuando él ni siquiera lo sospecha? ¿Para qué arruinar lo único bueno que aún queda? No soy la misma. Puedo sonreír, puedo besarlo, puedo abrazarlo, pero en el fondo sé que ya no soy la mujer que él cree tener al lado. Lo engañé con palabras, con pensamientos, con esa necesidad de sentirme escuchada por alguien más. Lo hice mientras él me cuidaba con ternura, mientras no dormía por estar pendiente de mis medicamentos, mientras me acompañaba al baño o me acariciaba la frente en las madrugadas. Y por eso me duele. No porque me haya descubierto, sino porque no lo hizo. Porque no me juzgó. Porque no me castigó. Porque me siguió amando sin saber lo peor. Y ahora vivo así. En paz aparente. Pero rota por dentro. Porque él merecía algo más que una esposa agradecida. Merecía una lealtad que yo no supe tener. Y ese es un peso que ni el tiempo, ni las excusas, ni el arrepentimiento podrán borrar.